Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de conversar con nuestra entrevistada, la doctora Verónica Serafini, quien está conectada a través de la plataforma Zoom. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por participar del programa. Buenos días a vos y a la teleaudiencia. Doctora, le queríamos consultar. Recientemente se estuvo publicando un análisis muy interesante respecto a la inversión en educación. Esto evidentemente tiene mucha repercusión posteriormente en lo que es la economía paraguaya. Pero hablando puntualmente de la inversión en educación, doctora, en términos nominales hubo un incremento que se ve tal vez muy pronunciado entre los años 2003 y 2021, pero justamente su estudio, su análisis refería de que hay cosas que tener en cuenta. ¿Cuáles son los principales aspectos que hay que tener a la hora de analizar la inversión en educación? En primer lugar hay que tener en cuenta que pasaron casi 20 años, así que en economía no se pueden comparar datos sin deflactar. Nosotros se supone que tuvimos una inflación de un dígito pero multiplicado por 10 o 20 años, eso se convierte en una inflación relativamente elevada. Por lo tanto, no es honesto comparar datos en términos corrientes. Hay que deflactarlo para entender qué fue lo que pasó. Y eso hace que el aumento no haya sido tan impresionante como se nos quiere hacer creer. De hecho, si nosotros vemos los datos con respecto al PIB, no es que ha aumentado tanto, tampoco. Seguimos a la mitad de lo que exigen o recomiendan o se ve en los países que han logrado salir que han logrado mejorar sus niveles educativos, están invirtiendo por lo menos 6% del PIB. Y nosotros seguimos en la mitad en educación. Y eso nos muestra que tampoco ni con respecto al PIB hemos aumentado de manera tan importante. Lo otro que hay que tener en cuenta es que además de que la inflación afectó, también ha aumentado la cobertura en niveles que son relativamente más caros. La escolar básica, el nivel de escolar básica es el nivel más barato. Educación inicial y educación media han aumentado sus coberturas en los últimos 20 años y son los niveles más caros. También aumentó el número de niños en escolar básica. O sea, estamos diciendo que en 20 años la inflación redujo la capacidad adquisitiva, pero también aumentó la cantidad de niños. Y donde más aumentó eran en los niveles más caros. Entonces, hay que relativizar eso. Por otro lado, también aumentó en sectores más alejados, donde por supuesto también es más caro. No es lo mismo aumentar la cobertura en poblaciones en regiones con densidad poblacional alta, en zonas urbanas, que aumentar la cobertura en zonas rurales donde se hace más cara el aumento. Es decir, hay que relativizar y hay que poner todas las cifras en la mesa, porque esos datos y esos titulares rimbombantes lo que hace es delegitimar la inversión en educación en un momento en que nosotros empezamos ya a perder el bono demográfico y no podemos deslegitimar ni el rol de la educación básica, el rol de la educación en general, ni mucho menos el rol del Estado, porque eso además deslegitima la democracia y eso es peligroso para un país. Doctora, precisamente Paraguay está marcando niveles muy inferiores a países de primer mundo y bueno, inclusive en la región se lo ve atrasado en materia de inversión en cuanto a educación. Asimismo, estamos entre los 7 u 8 países de peores resultados educativos en la región. Estamos muy lejos de los países que les va mejor en educación en todos los ámbitos. Ni comparación con Europa, pero cuando nosotros nos comparamos
cuando nosotros aspiramos, queremos la educación finlandesa, que es nuestro ejemplo en casi todas, en el Twitter y en todas partes. Pero para que Finlandia haya llegado a eso, tuvieron que hacer 10 veces más esfuerzo que el nuestro, ni siquiera duplicar la inversión en educación. Entonces tenemos que ser conscientes de que además el otro factor que influye mucho en un contexto de una niñez sumamente vulnerable es la protección social. Niños que van con hambre, que tienen violencia, que están en entornos vulnerables, donde el cambio climático, por ejemplo, afecta mucho, que tienen que caminar 1 o 2 kilómetros diarios de ida y vuelta, que pasan hambre en la escuela. Obviamente no van a aprender. Entonces, además de la inversión en educación, necesitamos invertir más también en protección social. Solo poniendo dinero en el sistema educativo vamos a tener siempre problemas, porque la mitad de los problemas que tienen los niños a la hora de aprender es por problemas en las condiciones de educabilidad, o es lo que en las evaluaciones se llaman factores asociados, que están en la familia, en la precariedad de la vida que tienen en sus hogares, porque para empezar, 40% de los niños están en situación de pobreza monetaria. Si a eso le agregamos quienes no están en pobreza monetaria, pero están con altos niveles de vulnerabilidad, nos encontramos que casi el 70% de la niñez en Paraguay vive en hogares donde las personas adultas trabajan en condiciones precarias y sin ganar el salario mínimo. Eso no tienen una vivienda poco adecuada para el estudio, tienen malos niveles alimenticios y nutricionales en sus hogares, es decir, se suman una serie de problemas que afectan a la capacidad de aprendizaje. Doctora, en el debate también está constantemente el tema de la calidad del gasto. ¿A qué voy? En Paraguay se tiene un gasto relativamente bajo y también hay baja calidad del gasto. Paraguay tendría que estar teniendo avances importantes en ambos puntos para lograr una educación de calidad que posteriormente se traduzca también en aspectos económicos relevantes como una economía de mayor crecimiento o una economía más productiva. ¿Le parece eso, doctora? Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que mejorar la calidad del gasto, de la inversión en educación. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que mejorando la calidad de la inversión no vamos a cambiar la situación educativa. Apenas vamos a conseguir a lo mejor cerrar las brechas de cobertura. Pero en la situación en la que estamos y en la que vemos, si nosotros estamos gastando $1000 al año en un niño y los países que fueron exitosos están gastando en la región entre $5000 y $6000, ¿cuánta ganancia de eficiencia podemos tener en $1000? Mm. ¿Y cuánto es lo que esos $1000 van a aportar adicional en comparación con los 6000 que gastan los países vecinos que les va mejor en las evaluaciones? Tenemos, vamos a mejorar, podemos mejorar, pero no podemos, no es, el debate no puede ser mejoramos primero y después, mejoramos la eficiencia y después aumentamos la inversión. No, porque no vamos a llegar a ningún lugar con ese discurso. Doctora, en líneas generales, incluyendo tal vez el ámbito de la educación, ¿cuál es su análisis respecto a cómo está la economía paraguaya y qué podría ayudar a que la economía paraguaya vaya creciendo, vaya teniendo mayor desarrollo? La educación probablemente sea un factor clave. No sé si quiere introducir algún elemento más. En general, todo lo que es hoy se denomina, o sea, conocemos como capital humano, no solo la educación, sino también la salud. Hoy el 33% de la población adulta, según la encuesta, la última encuesta de inclusión financiera del Banco Mundial, está endeudada. Y la mitad de eso, casi el 15% está endeudada por salud. En los problemas de salud, al no tener un sistema de salud, disminuye la productividad de las personas porque las personas que estaban trabajando tienen que a lo mejor dejar de trabajar para ir a atender a una persona por la precariedad de los hospitales.
Constantemente estamos viendo que las personas venden sus activos para enfrentar problemas de salud. El taxista vende su taxi, el campesino vende su tierra, el campesino vende sus medios de trabajo, quiebran los emprendimientos porque hay que endeudarse para salud y no para fortalecer los emprendimientos. Entonces, si nosotros no solucionamos salud y educación, va a ser muy difícil que nuestro país progrese también en materia económica y mucho más todavía si no invertimos en la niñez, en educación y en protección social de la infancia. Nosotros tenemos que aprender a mirar el largo plazo. En el largo plazo tenemos deuda que pagar, también en el corto plazo. En el largo plazo tenemos que sostener financieramente el sistema contributivo de la seguridad social. Si no, se van a acabar los fondos más o menos en 2050, todos los fondos, los de la caja fiscal y los de IPS. Necesitamos formar adultos que tengan al menos 12 años promedio de estudio, porque si no lo que hacemos es reducir la pobreza hoy, pero trasladar la pobreza en la vejez. Es decir, la mirada cortoplacista en un contexto en el que vamos acá, en el que vamos ya cuesta abajo en el bono demográfico, es sumamente peligrosa y nos pone en una situación en la que es muy difícil encaminar hacia el desarrollo, hacia nuestro país si hoy no tomamos medidas drásticas en todos estos ámbitos. Ujú. Además del gasto, hay que hacer un plan sumamente bien elaborado para poder apuntalar estas áreas, doctora. Por supuesto, tenemos que pensar en que en un nuevo contrato social, porque el contrato social que tenemos, tanto en términos de inversión como en términos de recaudaciones tributarias, es insuficiente. Hay que recordar que ahora que tenemos la misma presión tributaria con deuda, ¿quién va a pagar esa deuda? No podemos seguir transfiriendo al futuro el pago de la deuda porque le estamos transfiriendo a una población que no se benefició con esas obras. De hecho, llevamos 10 años de inversión en infraestructura sin que eso haya impactado de manera visible en el Producto Interno Bruto. Al contrario, el Producto Interno Bruto se mantuvo y va en baja en su tasa de crecimiento. Los ingresos laborales empezaron a decrecer en 2014 y continúa su caída profundizada por la pandemia, pero empezó la caída antes. Los indicadores de empleo no están mejorando, ni de subempleo, ni de empleo informal tampoco. O sea, estamos en un punto de inflexión también en el modelo de crecimiento, no solamente en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de protección social.